La siguiente sesión está a cargo de Mauricio Carrillo, una sesión sobre liderazgo. Mauricio Carrillo es ingeniero electrónico de la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile, con más de 21 años en la industria de telecomunicaciones y networking y más de 14 años gerenciando equipos de trabajo. Ha trabajado en roles de ingeniero especialista y gerente de ingeniería en empresas como Entel Chile, Arnet Argentina, Telecom Argentina, Cisco Argentina, Cisco South America y Cisco Latinoamérica. En los últimos 11 años ha gestionado equipos ingenieros de ventas altamente especializados. Desde el 2008 ha estado como director para todo el equipo de ingenieros y arquitectos de ventas para Cisco en Latinoamérica y el Caribe, para todos los mercados en los que Cisco tiene negocios, tales como corporativos, sector públicos, pequeñas y medianas empresas y de proveedores de servicios. Actualmente, como director senior, trabaja con un equipo de 300 ingenieros y gerentes de ingeniería de Cisco Latinoamérica y el Caribe, definiendo, coordinando y alineando la visión, la estrategia y la ejecución de las ventas técnicas de los productos de Cisco para un negocio que alcanza los 2.5 billones de dólares anualizados. Entre sus principales responsabilidades están las de mantener a un equipo altamente capacitado, motivado y focalizado en los requerimientos de la empresa. Mauricio tiene la certificación CCIE, ampliamente valorada en la industria de las telecomunicaciones y networking. Además, ha participado en actividades de desarrollo gerencial como el programa de desarrollo directivo de la Universidad IAE en Argentina, recientemente en el Diplomado de Liderazgo y Coaching de la Universidad Adolfo Ibáñez, y se ha certificado como coach ontológico en Newfields. Dada la actual cobertura geográfica y al ser Cisco una compañía de cobertura mundial, Mauricio ha adquirido una amplia experiencia en ambientes multiculturales, tales como tanto internos como en clientes. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias. Hola. ¿Cómo están? Vamos a iniciar con un pequeño ejercicio. ¿Sí? Vamos a hacer dos cosas. Se van a cambiar todo de lugar en una posición y van a saludar a la persona que está adelante, otro de ustedes. Ustedes eligen. 1 minuto. Vamos. Ok, está bien. Les quedan 10 segundos. ¿Saludaron ya? ¿Sí? Bueno. ¿Alguien me puede decir para qué hicimos eso? ¿Para qué? Ok, ya para conocerse, ¿está bien? ¿Qué más? Bueno, yo tenía un propósito, quería un poco desestresarlo, estaban ahí, o despertarlo más bien, así que para que me acompañen. Si bien hay una presentación, mi intención no es presentar, quiero que conversemos. Voy a hablar bastante, pero quiero que me ayuden. Y quiero que me ayuden. ¿Sí? ¿Puedo contar con ustedes? La primera pregunta, ok. Y sean participativos. Yo llevo una descripción larga, llevo 14 años en Cisco. Me toca manejar todo el grupo de ingeniería preventa, la mayoría de los SIS, System Engineer, de alguna forma me reportan a mí. Soy chileno. Por suerte tengo a Javier que me va a hacer
traducción simultánea. Así que si hay algo que no me entiendan, por favor, pregunten. ¿Sí? No tengo ningún problema. Como dije, vamos a tratar de conversar. Vamos a conversar. ¿Sí? Entonces, la conversación va a tratar de liderazgo. No voy a hablar de tecnología, voy a tratar de ir conectando la conversación esta con la tecnología. Pero probablemente, a veces sí y a veces no, y va a estar mucho conectado con las personas, con el ser humano que somos. Al final del día, en mi visión, y lo dijeron acá las 3 grandes mujeres que tuvimos presentes, nosotros somos nuestra propia limitación, muchas veces. Nuestro observador del mundo, de la forma en que vemos las cosas, nos limita. Porque nosotros vemos lo que vemos y no vemos lo que no vemos. No sabemos lo que nos estamos perdiendo. Por lo cual lo que yo quiero tratar con esta charla que vamos a tener es que ustedes, yo me quedo muy contento y mi propósito hoy día es que ustedes queden, al menos digan, wow, acá hay algo que yo no puedo no estar viendo. Si se van con eso, me quedo contento. Y si alguien se va con más, mejor aún. Entonces, por eso hablo de una nueva mirada. Estoy acostumbrado a pasar yo los slides, con lo cual me van a perdonar porque... Y de hecho me quiero bajar. Bueno, vamos a hablar de desafíos, o de retos, como dicen ustedes acá. Así, la primera traducción, ¿sí? Desafíos, retos. Vamos a hablar de propósitos. Vamos a hablar del liderazgo, no como el ser. Estamos tan acostumbrados a poner la palabra líder como una persona, como una cualidad en alguien. Incluso hablamos del carisma de las personas. Vamos a hacer un primer cambio. Vamos a tratar de hablar de la acción. El liderazgo como una acción. Con lo cual lo estoy bajando, o para mí colocando en un nivel que nos compete a todos los que estamos en esta sala. Al colocar el liderazgo en la acción, todos nosotros somos capaces de ejecutar acciones. Y muchas de ellas tienen que ver con nosotros, con ustedes, con los que están acá. Cómo ustedes y el que les habla somos capaces de ejecutar cosas, tareas que nos lleven a obtener los resultados que queremos. Vamos a hablar de desafíos, vamos a hablar de las competencias para ejercer liderazgo, del autoconocimiento, aprendizaje, vamos a hacer algunas distinciones, algunos modelos, etc. ¿Sí? Si se pierden, me avisan. ¿Sí? Acuérdense, quiero que sea conversacional. Bueno, como primer tema, y voy a bajar porque no me gusta estar arriba. ¿Me ven todos? Sí. El modelo tradicional de liderazgo, en el cual hablamos del líder, de una persona que guía y el resto lo sigue, o de la persona que es el experto y el que todo lo sabe, el carismático, ese modelo hoy está muerto, o se está muriendo cada vez más. Entonces, el concepto o modelo que todos tenemos mucho, ese paradigma que tenemos que hoy hay un líder y yo lo sigo, o hay una persona que define cosas, define visiones y el resto lo sigue, ese modelo está en decadencia. Lo que vamos a ver acá es otro modelo, que no es el modelo, por lo cual todo lo que yo les diga también lo pueden cuestionar. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer, no sé si hay el micrófono por ahí o me lo levantan la mano. Vamos hasta acá, voy a hablar de líder y después voy a eliminar un poco esa palabra, porque vamos a hablar de liderazgo como acción. El líder, y si digo líder, me castigan. ¿Sí? ¿Se hace o se nace? ¿Se hace? ¿Quién opina que se nace? ¿Se nace? ¿Se nace? ¿Sí? Aquí puedo. ¿Por qué se nace? Pues porque uno nace con esa capacidad de liderazgo hacia mandar a las otras personas. Bueno, esa es mi opinión. O sea, la capacidad de liderazgo ya se tiene desde que se nace. ¿Sí? ¿Alguien más quiere opinar? A ver. No, yo digo que se hace porque conforme pasa el tiempo, vas aumentando tus conocimientos y vas haciendo que esa gente, bueno, no, que seas líder, ¿no? Algo así. Válido. ¿Alguien quiere opinar allá? Espera un poquito. ¿Ambas? ¿Bien? ¿Hay alguien que opina ambas? Bueno, se nace con la capacidad, pero no todos aprenden a utilizar esa capacidad. Por eso yo digo que se hace,
porque todos nacemos con la capacidad de poder comunicarnos de una forma correcta con los demás y poder transmitir lo que uno, el pensamiento de uno, pero no todos aprenden a hacerlo. Ok. O sea, lo que yo escuché es que todos nacemos con la capacidad y después uno empieza a desarrollarse para poder ejercer liderazgo. ¿Es eso? Okay. Bien. Yo pienso que las dos cosas, porque uno puede nacer con la capacidad y no desarrollarlo, o no nacer con la capacidad, pero conforme su educación, desarrollarlo. Ok, bien, se desarrolla, muy bien. Bueno, vamos acá. Puedes ir a avanzar dos. Pregunto, vamos a asumir que hay dos gemelos idénticos. ¿Esas dos personas necesariamente van a ejercer liderazgo cuando estén grandes? ¿No es cierto? O sea, con lo cual podríamos descartar que se nace. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Acá quiero romper un poco un paradigma. O sea, en realidad, y de nuevo, pues, me pueden cuestionar lo que quieran. Si bien ahí pueden haber ciertas cualidades, ciertas características que uno puede asumir que la persona puede tener mayor capacidad para ejercer el liderazgo, pero la verdad que al final del día el liderazgo en este modelo, el que yo les quiero contar, tiene mucho más que ver con la acción. Con lo cual, y la acción la podemos ejecutar todo. Como que si yo quiero ejercer liderazgo con ustedes, les digo, ¿saben qué? Nos movemos todos de acá a otra sala. Eso es mover. Pero si yo les dijera, y empezamos a conversar, y en esa conversación ustedes se convencen de que la otra sala es mejor, y porque hay un futuro mejor, porque va a ser todo mejor, probablemente ahí puedo estar ejerciendo liderazgo. ¿Sí? O sea, el movilizar tiene que ver con cómo yo prendo ese motorcito que tiene cada uno para que enfrente esas situaciones que son no necesariamente difíciles, pero son complejas, son desafíos, son retos. Y generamos aprendizaje. Las dos cosas juntas. Es muy relevante, no solamente movilizar. Y vamos a hablar de aprendizaje. Estamos solamente en la introducción. No, devuélvete un poco, por favor. ¿Te puedes devolver? Ahí. Entonces, podemos hablar de facilitar, podemos hablar de atreverse y no morir en el intento. Porque no se trata de morir. Y cuando digo atreverme es, voy a estudiar, voy a sacar una certificación, y voy a ir al cine de vez en cuando. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Es con la gente y no a pesar de la gente. Es porque hay un propósito que yo quiero lograr para mí, pero no a pesar de mí. No es que yo voy a dejar de tener vida por ser CCIE. ¿Sí? ¿Se entiende? Y también es frustrar, es desafiar. Es frustrar, hoy tengo una fiesta a la noche y voy a tener que quedarme estudiando. ¿Sí? Muchas veces nos pasa eso. Es frustrar a la gente que tiene cierta expectativa, entonces el lunes o martes van a tener pruebas, van a tener un examen. Siguiente. Entonces, hablamos del A y el B. El A es donde estoy hoy y el B es donde yo quiero estar. Ese B no necesariamente llegar a la luna, o puede ser, pero es un propósito, es lo que yo quiero lograr. Puede ser algo tan simple como que quiero que este año de mi carrera en los estudios, quiero ser el mejor alumno. Quiero terminar este año sin ninguna materia reprobada. Quiero ser el mejor estudiante. Son propósitos, pueden ser esos, o simplemente quiero lograr un objetivo bien concreto de corto plazo. ¿Sí? Entonces hay una brecha entre la realidad actual y lo que yo quiero. Y esa brecha se produce cuando yo salgo de la transparencia, cuando yo vivo la vida tranquilo, pero te digo, quiero hacer esto, quiero hacer algo distinto. Estuvimos en 2 charlas anteriores y más de algunos de ustedes se les prendió alguna lamparita y dijo, en algún día me gustaría trabajar en Cisco, una compañía similar a la de Cisco. Ya hay una brecha, ya hay una visión de algo que ustedes quisieran, espero. ¿Sí? Si no, bueno, es la decisión de cada uno. ¿Sí? Entonces, esa es la brecha. Y usualmente la miramos como un problema. Pues yo quiero evitar la palabra problema porque tiene una connotación negativa. Yo quiero mirarla más como algo positivo, entonces vamos a hablar de retos, de desafíos.
Y si digo problema, me castigan también. ¿Sí? Me dicen, ustedes me corrigen. Entonces vamos a ver dos distinciones. Uno, ¿cuál es el problema? Y acá quiero distinguir brevemente. A veces es muy difícil decir, bueno, ¿cuál es el problema que yo estoy viendo? O sea, o cuál es el desafío, cuál es el reto. Entonces quiero distinguir entre síntomas y la causa, la raíz. Los síntomas son, por ejemplo, el ejemplo más típico es la fiebre. ¿Sí? La fiebre es un síntoma. La causa puede ser múltiple. Puede ser problemas estomacales, puede ser algún virus, o simplemente, no sé, estoy estresado y me dio fiebre, lo que sea. ¿Sí? O, por ejemplo, cuando hablamos, no sé, en la universidad, a los estudiantes les está yendo mal. No están sacando buenos. Entonces dice, el problema es que los estudiantes no están estudiando. ¿Será ese el problema? ¿O ese es el síntoma? No me voy a parar mucho ahí. Y después, la siguiente distinción, y acá vamos a entrar un poco más profundo, es ¿cómo es ese problema? Hay dos distinciones básicas de cómo son esos problemas. Uno son los problemas técnicos y los otros son los problemas adaptativos. Cuando hablo de un problema técnico, yo tengo claro el A, que es la situación actual, y tengo claro, y hay alguien que lo va a solucionar. Estoy enfermo. El B, ¿qué sería? Estar sano. ¿Sí? Mi auto falló, tengo un problema mecánico. El B es tengo que estudiar para un examen, para una certificación. El B es lo pasé y fui feliz. ¿Sí? ¿Sí? Pasé el examen. Entonces, esos son los problemas técnicos donde hay una claridad en el A, hay una claridad en el B, y hay alguien o yo mismo que sabe cómo solucionarlo, y el camino es conocido. En el tema de los problemas adaptativos, o los desafíos adaptativos, perdón, ya tienen que ver con una solución que demanda aprendizaje, que no es conocida. Entonces el A muchas veces ni siquiera es tan claro, el B tampoco. Yo puedo tener una visión, puedo tener un sueño, puedo entender que hay algo allá, pero no tengo tan claro, y demanda aprendizaje, como definición básica. Entonces, por ejemplo, yo estoy enfermo, tengo un problema técnico, entonces voy al doctor, que es el experto. Hay una solución, entonces me dice, me da unos remedios, me mejoro. Pero además el doctor me dice, tienes que hacer dieta. ¿Sí? El A no estaba tan claro para mí, el B, sí, lo veo más o menos, sé que voy a estar mejor si hago dieta, y la verdad que la solución yo no la tengo tan clara. O sea, sé que tengo que comer menos, tengo que comer lechuga y etcétera. Entonces, ya requiere un cambio en mí, requiero aprender a cambiar mis hábitos alimenticios. ¿Sí? Entonces, ahí están los problemas técnicos que requieren autoridad o expertise, y la autoridad no solamente está dada por alguien que es el jefe, tiene que ver con la autoridad desde el experto. Un médico, un doctor, para mí es un experto, con lo cual yo le doy la autoridad a ese doctor. ¿Sí? O un profesor de esta universidad, yo también le doy la autoridad, ¿sí? Porque sé que él sabe más que yo. A un CCNA, CCNP, CCIE, también le voy a dar la autoridad, porque sé que sabe más que yo. Entonces están los problemas técnicos que requieren expertise. Y están los problemas adaptativos, que son los que requieren liderazgo, que son esas acciones que tienen que ver con movilizar y generar aprendizaje, donde yo tengo que cambiar valores, culturas, formas de ver el mundo, formas de operar. Yo veo el mundo de acuerdo a cómo yo me fui criando, a cómo crecí. Incluso la gente, ustedes que viven en este estado, no operan igual que los que viven en el DF. Entonces, tiene que ver mucho con eso, con entender eso, o sea, entender esa cultura y poder ir trabajando. ¿Sí? Entonces, acá quiero hacer un pequeño ejercicio. Vamos a tener unos pocos minutos. Se pueden juntar dos personas de parejas, ¿sí? Un A y un B. Un minuto, dale, vamos. ¿Quiénes van a ser las parejas? Rápidamente. Ok. ¿Ya están todos en parejas? ¿Sí? Ya, nómbrese, uno tiene que ser el A y el otro el B, como ustedes quieran, ¿sí? Listo.
Entonces, quiero que el A va a pensar en un problema técnico, un desafío técnico, y el B va a pensar en un desafío adaptativo. Tienen 1 minuto para charlar entre ustedes. Vamos. ¿Quién me puede ayudar acá? ¿Qué pareja me puede ayudar? Que me cuente un poco de qué hablaron. No sean tímidos porque yo sé que algunos ya evadieron y se fueron por la puerta, así que algunos ya huyeron. Acá hay un voluntario, ven. Y además se va a llevar un premio después. Sí, acá, bueno, ahí, sí, los dos. Pasen el micrófono, por favor. Ya. Bien, por favor, ¿no escuchamos todos? ¿Puede ser? Y hacerle unas modificaciones para que entrenar. O sea, puede tener muchos puntos de vista. Por ejemplo, yo que me gusta la informática y todo eso, podría hacer eso. Pero otra persona que no sepa hacer eso, bueno, pues podría buscar otra solución. Ok. ¿Quién más? Hay otro. Nuestro problema técnico sería que se echó a perder el cañón y hay que llevarlo a reparar. ¿Ya? Nuestro problema adaptativo sería que a mí me gustan las tecnologías Ya. y me gustan las leyes, y yo lo podría combinar, me podría adaptar a las leyes y a la tecnología haciendo una policía cibernética o haciendo las asesorías de sistemas informáticos a base de las leyes y a base de todo lo que tiene que ver los reglamentos. Ok. ¿Qué es lo que tendrías que aprender tú? Yo tendría que aprender todo lo que estaba conforme a la ley para abrir una página web, para subir algo y para evitar ¿cómo se podría decir? Los estafadores en estos casos. Ya. Ese aprendizaje que me estás hablando, ¿tiene que ver con un aprendizaje más técnico o adaptativo tuyo? Pues tiene que ver de ambas, porque en lo técnico tengo que resolver problemas y en lo adaptativo me tengo que adaptar a las leyes que están en la web. Ok. Bueno. Gracias. Muchísimas gracias a los dos. Quiero acá hay otro ejemplo, ¿no? Y el último, sí, acá. No se escucha. Parece que se apagó, o se le fue la batería. No, te paso. Bueno, estábamos comentando, le va a comentar primero mi compañero, el técnico. Bueno, el problema técnico sería que no entiendo algo en matemáticas. Liderazgo en otros. Entonces, la confianza está basada en 3 pilares. Una es la credibilidad que yo tengo, y esa credibilidad es historia. O sea, cómo yo construyo historia con otros, cómo me creen, o sea, cómo yo he hecho cosas que realmente me han hecho creíble. Tiene que ver con la sinceridad, que la organización me juzgue sincero, y la competencia, o sea, soy competente. Si cualquiera de esas patas que están ahí falla, la autoridad informal se cae. ¿Sí? No soy capaz de generar confianza en la organización, en mí mismo. Incluso, si se miran ustedes mismos y constantemente están fallando en los propósitos que tienen, es muy difícil que se tengan confianza. ¿Sí? Siguiente, por favor. La siguiente tiene que ver con la escucha. La escucha es un músculo que se desarrolla. Yo tengo que escuchar a los otros y me tengo que escuchar a mí mismo. Tengo que escuchar qué me está pasando. Si realmente quiero hacer lo que quiero hacer, si estoy bien con lo que estoy haciendo, necesito escucharme cuáles son mis propósitos, y también tiene que ver con escuchar al otro, con escuchar lo que me dicen, lo que no me dicen, ¿sí? Escuchar la inquietud de las personas. Si yo soy un alumno de esta universidad o de cualquiera de las que están acá y quiero influenciar para hacer cambios que son relevantes, tengo que empezar a escuchar, tengo que escuchar el texto, lo que me dicen y lo que no me dicen. Siguiente, por favor. Acá quiero hablar de tres competencias que creo que son relevantes, que tienen que ver con la asertividad, la empatía y el reconocimiento. La asertividad
tiene que ver con, no sé si ustedes han escuchado esas personas que dicen, no, yo soy honesto y digo lo que pienso, y rompen las relaciones. Les va a pasar mucho, les puede pasar mucho ahora como estudiantes, pero les puede pasar mucho cuando estén trabajando, ¿sí? O con sus amigos que dicen, sí, yo soy honesto y digo lo que pienso. Entonces, el ser asertivo tiene que ver mucho con la comunicación con otros, tiene que ver con cómo yo digo las cosas, pero más mantengo los puentes abiertos, mantengo las relaciones. ¿Sí? Es clave cuando yo ejerzo el liderazgo. ¿Por qué? Porque yo quiero movilizar, quiero que las cosas pasen. ¿Sí? La empatía tiene que ver con cómo, hay una típica frase que dice, la empatía es ponerse en los zapatos del otro. ¿Sí la han escuchado? ¿Sí? Yo acá les traigo otra definición, que por lo menos a mí me gusta más. Cuando yo me pongo en los zapatos del otro, me estoy poniendo de alguna forma con mis zapatos en los del otro. Con lo cual mi observador sigue siendo el mismo. O sea, en el fondo, pienso que estoy en el lugar del otro, pero estoy en mi lugar también. Entonces, acá le dejo otra definición que a mí por lo menos me gusta mucho, que es, la empatía es simplemente validar al otro como legítimo otro. O sea, te valido como distinto, con lo cual, al ser distintos, podemos entre los dos co-construir ideas, co-construir visiones, co-construir lo que queramos hacia el futuro. SB. Y por último, el reconocimiento. El reconocimiento no es menor. El reconocimiento tiene que ver con cuando estamos en un grupo, en particular cuando hay alumnos, estudiantes como ustedes, o ya cuando estén trabajando, el sentirse reconocido motiva. Tiene que ver con reconocer lo que uno hace, incluso reconocerse a uno mismo. Muchas veces hacemos cosas que son muy valiosas y terminamos no reconociéndolas. Entonces nos paramos en un lugar de decir, bueno, siempre me falta algo. En vez de decir, estoy bien, hice bien cosas y puedo seguir subiendo. Creo que la competencia, no digo que es la única, porque ya hemos mostrado algunas, tiene que ver con las conversaciones. Y acá me quiero parar un poquito y quiero comentarles algo. Hay 4 niveles básicos de conversaciones. Hay mucho más, pero quiero resumirlo en 4. Uno tiene que ver con la conversación que nosotros llamamos de juicios personales. Y esos juicios personales tienen que ver con enjuiciar lo que yo hago o otros hacen. No sé si les ha pasado que uno se pone a hablar de los alumnos de esta otra carrera o de esta otra universidad, o cuando yo estoy en un departamento y digo, no, esto, y nos ponemos a hablar, o de nosotros mismos, de lo mal que hemos hecho ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, voy en un auto, mi neumático se pincha, no sé cómo se dice acá, se poncha, y mi primera reacción es decir, cáspitas. ¿Sí? Soy ¿sí? No sé cómo puedo decir acá, sí, no, mejor no lo digo, ¿no? Está en un ambiente universitario, ¿sí? Entonces eso es de juicios personales. O puedo decir, uy, el mecánico es porque no revisó los neumáticos. Y nos podemos quedar en esas conversaciones para siempre. Y pasa mucho en las organizaciones, en la familia pasa mucho, que nos quedamos pegados en ciertas conversaciones que tienen que ver con simplemente enjuiciar nosotros o enjuiciar a otros. Y está bien. Ahora el problema se produce cuando nos quedamos pegados y no pasamos al siguiente nivel, que tiene que ver con acciones. Las acciones tienen que ver con cosas que yo hago y que están muy vinculadas con el liderazgo, y no solamente con el liderazgo, ya que pueden estar vinculados con temas técnicos. Las conversaciones para la acción son cuando yo tomo una decisión. Ponché el neumático, voy y lo arreglo. O llamo al mecánico, o llamo a alguien que lo arregle. Es una decisión. El siguiente nivel tiene que ver con conversaciones para posibles acciones, en la cual yo, además de tomar decisiones de acciones, lo que hago es, pienso, y hago lo que se llama un brainstorming, una lluvia de ideas en un grupo. Con lo cual, abro oportunidades y abro posibilidades para poder generar más acciones. Recuerden al principio que es lo que les dije yo, abrir posibilidades. O sea, yo creo que si ustedes se pueden ir hoy día diciendo, ups, hay cosas que yo no veo, quiero hacer eso, quiero que en esta conversación veamos más posibilidades. Y por último están las conversaciones para posibles conversaciones, que tienen que ver con cómo yo me paro un poco más arriba de la acción y digo, ¿qué me está pasando con las conversaciones? ¿Qué me está pasando con lo que estoy haciendo? ¿Qué nos está pasando ahora en este grupo? ¿Por qué algunos ponen atención y otros no? ¿Sí? En vez de decir, vamos a la acción. ¿Sí? La típica conversación para posibles conversaciones tiene que ver con
cada vez que el alumno va a hablar con el profesor, el maestro, y hay algún conflicto por ciertas situaciones. Entonces, en vez de hablar de la situación específica, es hablar de qué es lo que pasa, porque ese alumno y ese maestro no pueden conversar. ¿Sí? Siguiente. Hay otras competencias, esta la vamos a saltar un poco. Entonces, hay ámbitos del liderazgo, ¿no? Aquí quiero parar un poquito, hay 3 ámbitos básicos del liderazgo, y uno tiene que ver con el liderazgo personal, que tiene que ver con la gestión de mí mismo. Mucho del liderazgo tiene que ver con conocer nosotros mismos. Para yo poder influenciar en otros y poder movilizar a otros, lo primero que es recomendable hacer o bueno hacer es conocerme yo mismo. Si yo soy capaz de conocerme yo mismo, cómo yo veo el mundo, cómo me gestiono, va a ser más fácil o va a ser más posible que yo pueda influenciar en otros, pueda generar, acuérdense, hablamos de la confianza, generar confianza, hablar de la confiabilidad, etcétera, el autoconocimiento. La segunda tiene que ver con cómo yo influencio a otros, ¿sí? Cómo yo me pongo en modo coach y puedo ayudar a otros, los empodero, les permito participación, etcétera. Y el último punto tiene que ver con la parte más estratégica, cómo yo veo, como esa visión que yo definí, cómo puedo llegar allá, ¿sí? Con el grupo que yo definí, conmigo mismo, o sea, cómo yo armo esas tareas, ¿sí? Identifico el problema adaptativo, ¿sí? Y no me quedo solo con los problemas técnicos. Bueno, entonces hablamos 2 cosas. Hablamos de que ejercer liderazgo tiene que ver con movilizar y tiene que ver con aprendizaje. Entonces, el aprendizaje básicamente es ampliar nuestra manera de ver el mundo y así expandir las posibilidades de acción. Cuando yo aprendo, que es un poco lo que hicimos hoy día con las charlas que ya hemos tenido, aprendemos cosas nuevas, la idea es que ustedes tengan más posibilidades. Es un poco aprendizaje. ¿Cómo aprendemos? Para entrar a lo que es aprender, quiero contarles de un modelo que se llama el modelo observador. Y acá, no me acuerdo quién de las 3 damas hizo un comentario que habló de cómo de ver el mundo de posibilidades. ¿Sí? Habló de ver mundo de posibilidades, que es un poco lo que vinimos a hacer acá, lo que estamos presentando. Mostrarles posibilidades. Entonces, ahora, si yo les pregunto qué posibilidades han visto, no sé cuántas personas, de unas 100 personas acá, cada uno seguro me da una respuesta distinta. Y esa respuesta distinta depende porque cada uno tiene sus paradigmas, sus valores. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que depende mucho de cómo yo observe el mundo, cómo veo el mundo, cómo veo cómo yo puedo ver esas posibilidades. No solamente que las posibilidades estén, porque pueden haber muchas, pero si yo no entiendo cómo las veo, es muy difícil que las pueda tomar. Entonces, estamos todo el tiempo nosotros, como seres humanos, como observadores, vemos el mundo ahí como, no sé, así vemos el mundo de una forma definida, y ejecutamos acciones y obtenemos resultados. Estudiamos, nos va bien en el examen. No estudiamos, ¿cómo nos va? Mal, ¿no es cierto? ¿Sí? Estudiamos, vamos a estudiar para dar un CCNA, CCNP o lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, vamos adquiriendo habilidades. O sea, cada vez ejecutamos acciones y obtenemos resultados. Uno más. Entonces, evaluamos el resultado, ¿sí? Si ese resultado nos sirve, vamos generando un set de acciones que nos permiten movernos en este mundo, ¿sí? Y ahí aparece lo que se llama el aprendizaje en primer orden. Entonces yo hago acciones, obtengo un resultado, si me sirve, lo repito, si no me sirve, lo descarto. Y aprendo qué me sirve, qué no me sirve. Ahora, eso se llama aprendizaje de primer orden. ¿Sí? Y usualmente aprendemos así mucha parte de nuestra vida. Ahora, sin embargo, yo sigo siendo la misma persona que observo, con lo cual, como si me escucharon, yo veo lo que veo y no veo lo que no veo. Yo sé lo que sé y no sé lo que no sé. Por el observador que soy. Porque yo que crecí y nací en Cancún, con lo cual yo observo el mundo de una forma. Porque mis padres fueron de una forma y me crié en una familia definida, yo veo el mundo de esa forma. ¿Sí? Entonces, ese observador sigue siendo el mismo, con lo cual mi capacidad de aprendizaje va a estar limitada al observador que yo soy. ¿Sí?
Para poder ampliar su observador, aparece lo que se llama aprendizaje de segundo orden, y es, yo amplío mi observador, veo los resultados y puedo generar un set de acciones nuevas, mucho más grande que el que ya tenía. ¿Por qué necesitamos ampliar el observador? Porque necesito ver más posibilidades de las que yo no veía. Porque si yo necesito influenciar a otros, tengo un micrófono en mano, pero si yo ¿alguien me lo puede tener un poquito acá? Póngase este ejemplo muy simple. Si yo veo el mundo de esta forma y los otros ven el mundo de esta otra forma, no tengo capacidad de influenciar, ¿sí? Ahora, si yo amplío mi observador y puedo ver lo que los otros ven y yo no estoy viendo, ¿qué hago? Estoy generando más posibilidades. Y el liderazgo tiene muchísimo que ver con movilizar, aprender y la generación de nuevas posibilidades. Yo para movilizar tengo que mostrar esas posibilidades, tengo que verlas, porque si yo mantengo mi observador, el que he tenido siempre, no voy a tener un aprendizaje transformacional o de segundo orden, no voy a cambiar mis hábitos. Si yo no veo que si yo hago dieta voy a estar mejor, no lo voy a hacer. Si ustedes no ven que si se dedican a estudiar y también a divertirse, no hay problema, pero si se dedican a estudiar, si tienen una visión de ser profesional y no cambian sus hábitos de estudio, va a ser muy difícil que lleguen a un resultado. No imposible, siempre se puede, ¿sí? Entonces lo que yo pretendo con esto es que ustedes amplíen su observador. Siguiente, por favor. Ahora, ¿quién soy yo como observador? ¿Quién es Mauricio Carrillo, el que les habla? Soy el lenguaje, lo que digo. El lenguaje no es inocente, el lenguaje es acción. Yo soy lo que lo estoy diciendo y la forma en que lo estoy diciendo. También tengo las emociones y tengo mi cuerpo. No sería lo mismo que yo estuviera haciendo esta presentación o esta charla así acostado acá, que como estoy ahora, que me muevo, me paro, trato de entusiasmarlos, ¿sí? Y no sería lo mismo que yo haga esta charla así como aburrido, ¿sí? Aquí la hago al menos lo mejor que puedo, entusiasmado. Entonces, eso soy yo, y eso es cada uno de ustedes, y hay una coherencia entre esos tres elementos, esas tres dimensiones, ¿sí? Ahora, sigue nomás. En cada una de ellas hay un aprendizaje, en cada una de ellas hay una forma de aprender. Uno más, por favor. Ahí está. Entonces, lo tradicional es que nosotros venimos aprendiendo mucho desde el lado de lo cognitivo, de lo que hablamos del lado del lenguaje, lo que leemos, lo que nos enseñan los profesores, y hay un aprendizaje también que es, por otro lado, que tiene que ver con las emociones y el cuerpo, ¿sí? Y cuando hablamos de emociones no solamente hablamos de llorar, no las emociones que para mí mal clasificadas como negativas, sino que hablamos desde el entusiasmo, ¿sí? Hablamos desde ver las oportunidades, hablamos desde la aceptación, resignación, como estados de ánimo, hablamos de la rabia, el miedo, la alegría, la vergüenza, etcétera. Todas esas son emociones que, para que ustedes sepan, son las que mueven el mundo, las que nos mueven. Cada acción que nosotros ejecutamos tiene que ver con una emoción. Entonces, lo que les quiero un poco dejar acá es que el aprendizaje no solamente es de lo cognitivo, del lenguaje, tiene mucho que ver con lo emocional y de hecho lo dijo Max en algún momento, ¿sí? Y tiene mucho que ver con lo corporal. No es lo mismo que yo sea una persona que se mueva hacia adelante o una persona que esté pasiva, ¿sí? Ahora, no es ni bueno ni malo moverse adelante o estar pasivo, sino que es mi capacidad de aprender a estar en otras disposiciones. ¿Cómo es el proceso de aprendizaje? Todos comenzamos en lo que se llama un estado de incompetente inconsciente. O sea, no sé que no sé. Ya les dije, no sabemos lo que no sabemos. Si todos somos inicialmente en algún estado de algún aprendizaje incompetente inconsciente. La única forma de salir de esa incompetencia inconsciente es con feedback o retroalimentación. Y esa retroalimentación puede ser tan básica como que salgo y hace frío o salgo y hace calor, con lo cual puede ser una retroalimentación del ambiente, o alguien que me dice, me pega así un codo, no sé, que me dice, estás haciendo algo mal. O la retroalimentación del equipo, del grupo de alumnos que dice, ¿sabe qué? Aquí no estamos avanzando.
o hay algo que está pasando que no nos deja avanzar, ¿sí? Ahí pasamos a un estado de incompetente consciente, porque yo sé que soy incompetente, por lo menos ahí ya lo sé. Sé que hay algo que ya no sé. Para pasar a un estado de competente consciente, la única forma es con tensión. Y la tensión, de nuevo, lo quiero diferenciar de la presión. La presión es externa, la tensión es lo que a mí me pasa, porque yo quiero ser mejor, porque yo quiero estudiar, porque yo quiero aprender. Ese aprendizaje que yo necesito, ¿sí? Que obviamente puede venir desde afuera. ¿Alguien me puede ayudar a generar esa tensión? Sí, pero es lo que a mí me pasa y lo que a ustedes les pasa. O sea, si ustedes quieren ese B que hablamos siempre, yo quiero ser el mejor alumno, si ustedes no se generan la propia tensión, por mucho que los profesores o yo o los que estuvimos acá tratando de motivarlos, no va a pasar nada, ¿sí? De alguna forma ya les generamos algo de tensión. Por ejemplo, wow, acá hay algo que puedo ver para mi futuro, para mi carrera, para el estado donde estamos, para México, para que México sea mejor, para tener un país mucho mejor del que es hoy. Y por último, para ser competente y consciente, necesito practicar. El típico ejemplo de la bicicleta, o sea, cuando uno anda en bicicleta ya uno no se da cuenta que está pedaleando, uno simplemente anda. O el auto ya que es mecánico, el cambio, uno pasa primera, segunda, ya tampoco se da cuenta, ¿sí? Eso es la práctica. Ahora, no, antes de... vuelve, por favor. Acá simplemente me quiero parar un poco acá. Entre los dos extremos, ¿qué ven de común? ¿Qué hay común? La inconsciencia. La inconsciencia. Con lo cual puede ser muy parecido, porque la inconsciencia significa que yo no sé dónde estoy. No soy consciente. Con lo cual a veces podemos pensar que sabemos y no sabemos. Podemos pensar que aprendí a estudiar y no. Entonces, la única forma de salir de ese estado es la retroalimentación. Es entender vía mis compañeros, mis amigos, los profesores, en el futuro con los jefes, etcétera, tener esa retroalimentación. Siguiente. Y por último, para terminar, el liderazgo no es un rol, no es la persona, no es una característica, no es el que es más carismático. El liderazgo lo pueden ejercer todos y parte mucho por un tema personal, con cómo yo me hago cargo de mí mismo, cómo me genero la atención necesaria y suficiente para llegar a esos propósitos que yo me defino en la vida. ¿Cómo puedo ser el mejor en lo que quiero hacer? Y no necesariamente ser el mejor en tecnología. Puedo ser el mejor en o quiero ser muy bueno, no sé si ser el perfecto, quiero ser muy bueno, quiero vivir feliz. Quiero un muy buen propósito. Y para vivir feliz voy a tener que generarme tensión. Quiero casarme, quiero tener una pareja, quiero tener hijos, etcétera. Entonces, no es un título, es un trabajo. Es algo que yo puedo ejercer día a día y todos somos responsables de ese liderazgo. Cómo yo logro que en esta comunidad, a futuro, todos mis compañeros de comunidad hagan de este estado un estado mucho mejor, que haya más oportunidades. Entonces, para eso necesitamos movilizarnos, generar aprendizaje, qué hábitos tengo que cambiar, qué cultura de la organización tengo que cambiar, cómo lo hacemos. Y no es fácil, incluso hay riesgos. Y hay un montón de tareas, y son todas juntas. No las voy a leer, pero ahí están. Tienen que ver con conversaciones, tienen que ver con aprender a conversar, a no quedarse pegado en los juicios personales, no, que mi compañero es un inútil, no sé, cualquier cosa. No quiero decir palabras que no... o vamos a hablar de los profesores, sí, podemos hablar de los profesores, ¿no? ¿Sí? No, que el profesor no sabe explicar, no sabe enseñar, y nos quedamos ahí y no hacemos nuestra parte de la tarea, ¿no? Nos pasa, ¿no? Nos pasa, entonces tendemos mucho a culpar al otro, a buscar el problema que está afuera, y en vez de decir, a ver, ¿qué parte de esto tiene que ver conmigo? ¿Qué parte no estoy haciendo yo? ¿Qué parte adapto de mí mismo para lograr ese propósito? Tiene que ver mucho con devolver el trabajo también. O sea, cuando uno ejerce el liderazgo, a veces el ejercer el liderazgo, la acción es el no hacer. Tiene que ver con cómo yo en algún momento me quedo quieto,
porque lo que quiero lograr es que pasen cosas. Y yo cada vez que digo, esto tiene que ocurrir, estoy dando muchas veces una solución técnica, estoy poniéndome desde la autoridad. Y el liderazgo no tiene que ver con la autoridad, es la autoridad más informal, es de más horizontal. Y todo junto, y no lo hagan en casa, o sin supervisión, ¿sí? Bueno, último, les quiero dejar dos frases que a mí en lo personal me gustan mucho y que tienen muchísimo que ver con lo que he tratado de transmitirles, y no de enseñarles, simplemente transmitirles un mensaje que tiene que ver con que cada uno de ustedes puede ejercer liderazgo y que no tiene que ver con tener una posición o ser la autoridad o ser el experto. El liderazgo comienza por ustedes y tiene que ver mucho con cómo ustedes miran el mundo, cómo lo observan. ¿Sí? Las cosas no son como son como yo las veo. La típica frase que uno escucha, me imagino acá también es, no, es que yo soy así y nunca voy a cambiar. No, no soy así, soy como yo me veo, como me crié, y sí puedo cambiar. Para cambiar, ¿qué necesito? Atención, ampliar mi observador, saber que hay oportunidades, etcétera. Saber que voy a requerir tensión, o sea que no va a ser fácil. Y el verdadero camino del descubrimiento tiene que ver con ampliar nuestra mirada. Yo lo que los invito es a eso, a ver que hay muchas oportunidades que pueden ustedes estar no viendo, y va a haber muchas más a futuro. Véanlas, tómenlas, abracen, háganse cargo de ustedes mismos. No tiendan a pensar que la responsabilidad está en otro, la responsabilidad está en cada uno. Yo soy el primero llamado a ejercer liderazgo conmigo mismo. Muchísimas gracias, espero que les haya servido. Simplemente... Yo estuve, algo que no expliqué al principio, yo estuve un año en un programa de liderazgo y coaching. Me tomó un año entender esto. Y así todo, todavía tengo mis dudas porque tiene que ver mucho con muchas cosas. Y de hecho acá está mi pareja, que también estuvo en el mismo programa. Y de hecho después fuimos los dos ayudantes del programa el año siguiente. Con lo cual seguimos aprendiendo. Y es todo un camino, ¿sí? Que no es imposible, no es fácil, y tiene que ver con cada uno de ustedes. Tiene que ver con movilizar y tiene que ver con aprendizaje. Pero eso aprendizaje que tiene que ver con lo adaptativo, con cómo yo, con esa visión, con ese propósito que yo quiero tener en la vida, lo voy logrando y cómo me adapto para eso. Muchísimas gracias, que salga todo bien. Preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta o quedó todo claro? Lo cual lo dudo, pero... ¿Qué pasó? Bueno, aprovechando un poco de su experiencia en el liderazgo, como director, como gerente, actualmente en la ingeniería llevamos materias directivas y vemos toda la parte del liderazgo. Usted nos ha enseñado que el liderazgo es pues acción, cosas de acción, pero dentro del liderazgo se ven estilos, modelos. Usted ha mencionado esto del empowerment, del coaching, mentoreo. ¿Cuáles son sus estrategias para analizar a la gente que tiene en su cargo, para poder tratarlos y para poder desplazarlos de un lugar a otro, poder efectuar en ellos ese aprendizaje y esa movilidad? ¿Qué utiliza? ¿Los mentorea, grupos de apoyo? ¿Cómo es su estilo de liderazgo? Muy buena pregunta y gracias. A ver, ¿qué es lo que yo trato de hacer? Y no hay una receta, ¿sí? Pero todos somos observadores distintos, con lo cual no hay una receta que aplique para todos. Yo te cuento un poco lo que yo trato de hacer y no siempre funciona. Primer punto. Yo tengo una forma de ser la que he ido cambiando, tiene que ver con mi proceso propio adaptativo. Yo he sido siempre muy paternalista, ¿sí? Y el ser paternalista tiene que ver con también ponerse en la autoridad, porque los padres somos autoridad, ¿sí? Incluso con mi gente. Entonces, parte de mi cambio ha sido tratar de, por un lado, ser menos paternalista, de hacer más preguntas y dar menos indicaciones,
Entonces, si estamos en una conversación con alguien, viene con un problema, en vez de decir, hay que hacer esto, esto y esto, muerdo un poquito y digo, ok, a ver, pensemos un poco. A ver, ¿cómo podríamos hacer esto? ¿Qué quieres que pase? ¿Cuál es tu propósito? ¿O cuáles son los desafíos que estás viendo? Entonces, en esas preguntas, lo que yo trato es generar y construir una conversación que nos permita a los dos aprender, porque a mí también, porque yo puedo tener la respuesta o puedo no tenerla, o la respuesta que yo tenga en la que yo tengo, y no necesariamente en la que corresponde o la mejor. Entonces, trato de hacer eso. Trato de entender si el problema es técnico o es adaptativo. Porque si es técnico, bueno, es fácil. O yo soy el experto, como la autoridad, o alguien que ya lo sabe resolver. Entonces, pero si es adaptativo y tiene que ver con comportamientos de gente, y ahí las preguntas son distintas. Yo digo, bueno, paro un poco y miro. ¿Qué otras cosas me pasan? Paro. Simplemente parar. A veces el no hacer es acción. Yo tenía mucha tendencia a tratar de resolver todo, y eso obviamente tuvo un costo para mí, costo personal, etcétera. Y cuando paro digo, al parar digo, pienso. Para ir más rápido a veces incluso tengo que parar, porque tengo que pensar un poco cómo resuelvo, o cómo trato de resolver esto, cómo lo ayudo al otro a aprender. Porque mi propósito no es resolver todo, no es morir en el intento, como lo puse al principio, es cómo mi gente aprende. Mi principal propósito es que mi gente sea mejor que yo y que aprenda en el camino. Entonces, una cosa es el coaching, o sea, preguntando, generando conversaciones de aprendizaje. La otra es empoderando, simplemente diciendo que hazte cargo, o si vienes con algún problema, trata de traer alguna solución, o trae algunas posibles soluciones. No la solución, porque a veces esa solución no es la solución. Entonces, generando conversaciones. Y te diría, como puse ahí, para mí la clave es conversar. Nos pasamos todo el tiempo a conversar. Pero no conversar desde el otro es culpable. Muchas veces nos pasa. O que el equipo tuvo problemas. No, a ver, bueno, ¿cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar? ¿Cómo nos enfocamos en solucionar los problemas tanto técnicos como lo adaptativo? Y conversar. Yo diría que esa es la mayor clave para mí. ¿Sí? Hay muchos estilos, hay muchos modelos que uno puede estudiar y que al final del día, en mi entender, y lo que yo he venido aprendiendo, tiene que ver con cosas más simples, con conversar. Ahora, hay que entender, para poder conversar también, no es lo mismo que yo converse contigo, a que converse con el que está acá. Entonces también tengo que entenderlos. Y para entenderlos, ¿qué es lo que necesito hacer? Es escuchar. Necesito escuchar y ampliar mi observador, entender por qué lo que ella me dice. ¿Por qué me está diciendo eso? ¿Me está diciendo lo que me quiere decir o me está diciendo 100 palabras y lo que me quiere decir es simplemente otra cosa? Escuchar mucho. Y así, un poco las cosas que yo les conté acá tienen que ver con eso. ¿Sí? Tienen que ver más bien con competencias, más que con una estructura fija de decir, tengo que hacerlo así. Justamente muchas veces el liderazgo tiene que ver con, como dije, no hacer, tiene que ver con mucha incertidumbre, tiene que ver con, no con una regla. ¿Por qué? ¿Y por qué no una regla? Porque no es un problema técnico. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta. Gracias. ¿Alguien más? Ahora, perdón, no estoy desacreditando los modelos. Hay muchos modelos que son muy buenos, y ahí me quiero parar. O sea, muchos modelos que son buenos. Y como dije al principio, no me tienen que creer todo lo que les conté. ¿Sí? Tienen que vivirlo. Si algo he aprendido este último tiempo, hay una palabra que a mí me gusta mucho que tiene que ver con incorporar. La palabra incorporar tiene que ver con hacer cuerpo. Mucho de este aprendizaje, y acá podemos ser testigos, en el programa que yo hice fue 95 o 99% experiencial. O sea, mucha experiencia. Digamos, vivir desde el cuerpo y desde las emociones. Pues incorporar tiene que ver con hacer cuerpo, con tomarlo. Y no fue desde acá. ¿Sí? Ahora, desde acá hay modelos que son súper válidos y yo los valido y me encanta, también leo. Y me sirven mucho, los conecto con este modelo. Que tiene que ver más con esa triple coherencia, con el observador, con decir, ups, hay algo que acá yo no estoy viendo. Con abrirme posibilidades. Cada vez que yo digo, ups, me refiero hay algo que no estoy viendo, estoy abriendo posibilidades. Hay algo que pueda ir más allá de lo que yo veo. Y eso es lo más relevante que yo me gustaría que se quede. ¿Sí? Gracias de nuevo. ¿Sí? Dale.
Aprovechando toda esa parte, porque es interesante el liderazgo, la gerencia y todo eso que nos han enseñado, pues ver si se aplica o no. Entonces, cuando usted se enfrenta a tomar decisiones, porque todo el tiempo está tomando decisiones, supongo, ¿qué herramientas son las que utiliza usted para esa toma de decisiones? No sé, evalúa tal vez con FODA, no sé, análisis de riesgos. ¿Qué herramientas son las más usuales o las más comunes para usted? En general, dependiendo si el problema es técnico, utilizo las herramientas como tradicional, el FODA. O sea, digo, bueno, cuáles son las oportunidades, qué pierdo, qué gano, dónde estamos parados, ¿sí? O simplemente ejecuto, digamos. Mucha del aprendizaje viene más de la experiencia, es decir, acá esto me funcionó, lo aplico nuevamente. Hay muchas herramientas que tienen que ver con los temas técnicos, que son, a ver, bueno, hay varias, ¿no? En este momento no se me viene ninguna a la cabeza, pero tiene que ver, si te dijera lo que uso, yo converso, honestamente, converso y busco soluciones, o sea, yo abro oportunidades. Para mí, la herramienta es abrir oportunidades, conversar y de ahí cerrar. O sea, tener una buena conversación cuando hay un problema, cuando hay una situación ya sea técnica o adaptativa, es conversar. O sea, bueno, ¿cómo lo hacemos? Abramos oportunidades y después cierro. Y dentro de eso meto las herramientas como el FODA, que no es que sean lineales, porque no es que la aplique, vamos a hacer un FODA, digo ya, pensemos cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades, cuáles son los desafíos, qué hacemos bien, como en algún momento dije, el reconocimiento, o sea, qué hacemos bien, qué es lo que no tengamos que cambiar. ¿Sí? Pero para mí la herramienta es conversar. Y con eso escuchar todas las competencias que ya dije, pero es conversar. O sea, y tomar decisión en equipo. A mí hay una frase que me gusta mucho que es co-construir. A mí en lo personal me gusta mucho co-construir ideas. Con Max, que ya lo vieron acá, que bueno, él me reporta a mí en una relación punteada, como se dice, pero bien sólida. Y en particular con él nos ponemos a hacer brainstorming, digamos, co-construimos ideas, abrimos y después cerramos. Así, ok, esta es la idea, esta es la que implementamos. Y tomamos decisiones. ¿Sí? Si uno está muy con la tentación muy rápida de tomar decisiones rápido, podés acertar, pero también hay un alto riesgo de fallar. Para disminuir el riesgo, lo mejor, en mi opinión, es justamente co-construir algo, construir ideas y tener entre todos la mejor idea, o la que nos parezca como observadores que somos, la mejor. ¿Sí? No espero haber respondido. Yo no soy muy lineal, digamos, no. Max capaz que, bueno, se fue. Max, de ver, tiene mi herramienta, yo soy de otro estilo. Yo digo que sea el mejor. ¿Sí? Y sí me toca tomar muchas decisiones, tengo 300 personas que me reportan y estoy todo el tiempo tomando decisiones. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, les quiero agradecer, incluso a los que se durmieron. No, yo le quería preguntar si, bueno, a veces tomar decisiones es algo difícil, ¿no? Porque cuando le quieren dar a veces algunas soluciones, varios tienen varias soluciones, pero a veces no hay un choque de ideas o cómo hacen como para, o sea, unos tienen una solución y otros tienen otra. O sea, todas las tratan de relacionar para conjuntarlas y que nadie se sienta así mal. Muy buena pregunta también. La toma de decisiones en el rol que a mí me toca son muy relevantes y en muchos roles. Y también, si hay algo que no dije y lo conecto con eso, es cuando yo construyo trato de armar lo que se llama una visión compartida. O sea, es que no lo comenté acá porque estaba ahí en el slide, es esa visión compartida, ese B, donde yo quiero estar, la mejor forma de armarlo es compartirlo. Y compartirlo no significa voy y lo comparto, no, es co-construirlo entre el equipo para que esa visión sea lo más común posible. Hay algunos que van a estar más de acuerdo, otros menos de acuerdo, porque le tocó, no sé, 10% de mi idea o 50%, 80%, pero cuando yo co-construyo algo y todos son parte de esa idea, es más probable que tengamos éxito como equipo que a que no. Si yo voy como jefe y digo, esta es la idea, la posibilidad de fracaso es mayor. Y ahí aparecen las facciones que yo les comenté.
Pero cuando yo construyo y lo subo ese B y les muestro el B, digamos, o ellos son capaces de ver que lo que hagamos como equipo, ese me voy a certificar y voy a ser el mejor estudiante, mamá, es mucho más fácil, ¿sí? Ahora, puede pasar que de esas facciones hay algunos que no se suban nunca, que no lo compren nunca, y pasan dos cosas: o las personas están acostumbrados, o sea, tienen que acostumbrarse a vivir la incertidumbre, bueno, sin saber qué va a pasar, que no es menor. Cuando uno ejerce liderazgo pueden pasar muchas cosas, porque no hay un B claro, recuerden, no está claro que yo voy a ser el mejor, ¿sí? Pero yo pienso que sí. No es claro, entonces hay que sostener esa incertidumbre. Y lo otro que puede pasar es que simplemente tenga que aceptar pérdidas. O sea, hay gente en mi equipo que yo he tenido que sacar del equipo. O sea, y lo tengo que aceptar. Y me duele. Pero lo tengo que aceptar. Porque lo que a mí me interesa es el interés del equipo, de la compañía, de la visión. O sea, acepto las individualidades, sí, y me encanta. Pero llega un punto en que si esa individualidad no está sumada al equipo y no compra la visión, trato de influenciar, hago todo lo que puedo hasta que puedo, ¿sí? Pero el primer concepto que quiero es, lo primero es trato, hago acciones que me lleven a co-construir, ¿sí? ¿Te respondí? Gracias. ¿Otra vez? Espera. ¿Me quieren echar? Ok, estaba hablando de muchos problemas y de varios métodos que hay, pero yo puedo imaginarme que depende de cada evento hay un método, ¿no? Pero no existe alguno que englobe a cualquier método o a cualquier problema que se nos enfrente, algún método que podamos aplicar, el más básico, vaya. No sé si puedo responder esa pregunta. A ver, yo en lo personal creo que no existe el método. O sea, no existe un método. Este de hecho es un modelo dentro de otros, en el cual con ese modelo yo puedo separar al menos en dos partes si tengo un problema técnico o adaptativo, y dentro de esos problemas técnicos o adaptativos, en particular los técnicos, yo puedo tener métodos para resolver, que no sé si es lo que quiero entrar, no depende mucho, no tengo una respuesta para eso. En lo que es adaptativo, acá yo di algunas herramientas posibles, algunas competencias que los pueden ayudar, pero en concreto yo creo que no existe el método, y usualmente, y lo conecto con lo anterior, los métodos o las formas se construyen o se deberían construir para asegurar el éxito, ¿sí? Y puede no funcionar, ¿sí? Aunque esté construido, nadie asegura el éxito, ¿sí? En los temas adaptativos me refiero. En los técnicos es más probable que el éxito sea más asegurado porque hay alguien que sabe, la solución ya existe, ya el software, la aplicación ya la crearon, ustedes fueron los ingenieros, crearon la aplicación y funciona. Acá hay un ejemplo que no les di, que a mí me gusta mucho, que les va a impactar. Cuando uno genera una aplicación para cualquier solución, sea de hoteles, de hospitales, todo lo demás, uno dice, wow, tengo la solución perfecta. Y cuando uno la implementa, ¿con qué se topa? Con problemas. ¿Qué tipo de problemas? Con lo no previsto. Pueden ser problemas técnicos, pero hay un problema más grave, que la gente no lo usa, ¿sí? Pasa, ¿no? O sea, la gente termina no usando la mejor solución hotelera que esta gente, que ustedes que están acá implementaron. ¿Y por qué no lo usa? Porque hay cambio de comportamientos, tiene que cambiar la cultura, porque ellos están acostumbrados a hacerlo de otra forma. Y además de eso, no solo eso, lo hacen muy bien de la otra forma. Y no solo eso, ellos piensan que con ese sistema que ustedes están implementando van a perder su trabajo. Entonces aparecen los miedos, que yo no lo comenté acá. O sea, empieza toda una dinámica que tiene que ver con esas facciones. Y aquí les hago una pregunta. ¿Por qué ustedes creen que a la gente le cuesta cambiar? ¿Por miedo? ¿Ya? ¿Por la rutina? ¿Hábitos? Sí, todos válidos. Miedo, rutinas, hábitos. ¿Sí? Existe lo que se llama el juicio de pérdida.
O sea, yo creo, tengo el juicio, tengo la creencia de que voy a perder algo. La gente, hay la típica frase dice, a la gente no le gusta cambiar. Sí, es vale, a mí lo personal no me gusta. A la gente sí le gusta cambiar, lo que pasa es que le aparecen las pérdidas. Entonces, la gente no cambia, y que tiene coco lo adaptativo, por ese juicio de pérdida. Porque yo creo que voy a perder la vida, o voy a perder el trabajo, voy a perder mi confort. Porque yo hago esto y lo vengo haciendo 20 años, ¿para qué voy a cambiar? O sea, ¿sí? Ahora les pregunto, ¿por qué la gente cambia? Por necesidad. Hay otro concepto que se llama los juicios de ganancia. Tenemos los juicios de pérdida, tenemos los juicios de ganancia. Yo cambio porque veo que hay un B, que hay algo positivo que voy a ganar. Entonces, el que ejerce liderazgo, ¿qué tiene que hacer? Mostrar posibilidades que esos juicios de ganancia son mayores que los juicios de pérdidas. Muy resumido, hay mucho más que eso, pero ¿sí? Cuando tengo una organización, entonces cuando yo digo, ¿qué saco yo? O sea, con certificarme en Cisco, porque hay un juicio de ganancia que a futuro, y de hecho lo dijo, no sé, Socorro o Rox, dijo, yo estudiaba porque sabía que algo, para ella había una ganancia, que ni siquiera la veía claramente, sabía que algo podía pasar. Y las pérdidas eran no ir al cine, no ir a la fiesta. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta. Acá, ¿sí? No hay, en resumen, no hay una forma. La forma se construye. ¿Sí? Bueno, no sé, creo que estamos en tiempo. Le agradezco de todo corazón que me hayan escuchado. Incluso a los que se quedaron dormidos, porque algo en el sueño les va a entrar, ¿sí? En lo subliminal. Y bueno, me gustaría, si para una vez que ven, próxima vez, estar acá, ¿sí? Próximo año, vamos a hacer algo, por último entrar en alguno de estos detalles un poco más. Si ustedes quieren, acá voy a estar, ¿sí? Gracias.